Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Quiero aprovechar también para saludar a aquellos que nos escuchan a través de la radio y quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea. Vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, nuestros más sinceros deseos de que tengan una excelente semana. Muy bien, voy a compartirles un tema que he llamado Revelando los secretos del pensamiento elevado. Suena muy filosófico y el tema, pero va a ser bastante práctico también. Revelando los secretos del pensamiento elevado. Miren lo que dice y cómo esto influye sobre nuestra vida. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Colosenses capítulo 3, verso 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, si la vida de Cristo es una vida superior, y lo es, si has recibido la vida de Cristo, que es la vida de Dios en ti, entonces la manera de pensar debe ser acorde a esa vida que has recibido. ¿Para qué? Para que según tu manera de pensar, mi manera de pensar, podamos vivir de acuerdo a la vida que de Dios hemos recibido. La Biblia nos enseña que tal somos en la manera de pensar, así somos, bien, así nos comportamos. Por eso es tan importante aquello que también dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, cuando dice, no se amolden al tiempo presente, sino que puedan renovar o ser transformados por medio de la renovación de su mente, de sus pensamientos. Yo acostumbro decir en este caso, o verlo de esta manera, cuando hablamos de no amoldarnos al mundo actual, no solamente tiene que ver con aquel mundo que nos rodea, sino en especial o incluyendo también ese mundo interno nuestro en lo que nosotros ya hemos vivido en el pasado, y por eso no debemos conformarnos solo con lo que éramos en el pasado, sino ahora ser renovados en nuestra manera de pensar. Y esto va a ser importante, va a ser relevante para que nosotros veamos que aún en los detalles más prácticos, tener una mente más elevada, una manera de pensar más elevada va a influir positivamente sobre nuestras vidas. Así que vamos a sumergirnos un poco en lo que es la forma de ser de Dios. Si vamos a tener una manera de pensar más elevada, hay alguien que la tiene. Y ese es nuestro Dios. Por eso Él mismo dijo, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Pero ahora tenemos algo en particular, una noticia buena para nosotros. Y es esta, que aunque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del ser humano, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que podemos pensar de una manera más elevada. Bien, en este caso, cuando permites que la verdad revelada de Dios eleve tu manera de pensar, eso hará que puedas vivir libre de esos pensamientos que son los que nos limitan. Miren esto, querido. Nuestra manera de pensar nos guía. Es más, nuestra mente forma hasta nuestro cerebro. ¿Saben? Nuestro cerebro está sufriendo una transformación todo el tiempo. De hecho, yo les decía en estos días que el cerebro con el que naciste no es el mismo cerebro que ahora tienes. Ha cambiado. Cambia constantemente. Y si cambia en lo físico, escúchame esto, se ha demostrado que lo que hace que se produzca ese cambio es que según el diseño que Dios ha establecido, tu manera de pensar hace que tal cosa llegue a suceder. Por eso, si eso ocurre dentro de nosotros, imagínate lo que sucede fuera de nosotros, lo que sucede en las decisiones que tomamos cuando nuestra manera de pensar es una mente o proviene de una mente completamente renovada en Cristo Jesús. Quiero que entonces nos preguntemos, ¿cómo ocurre eso?
¿Cómo ocurre el hecho de que nosotros podamos pensar de una manera más elevada? Hablando de lo que dice el apóstol Pablo, no hacerlo a la manera que estamos ya acostumbrados a verlo en el mundo, cómo es que el ser humano actúa y piensa, sino verlo en una manera como Dios nos diseñó para pensar en Cristo Jesús. Bien, ¿cómo vamos entonces a dar respuestas a esto? Lo primero que quiero destacar acá es elevando nuestra perspectiva. Si queremos tener una manera más elevada de pensar, necesitamos tener una perspectiva más alta. Y mira cómo es esto. La perspectiva es algo bien interesante, porque la mayoría de las veces no vemos las cosas como son, sino según la perspectiva que tenemos. Por ejemplo, mira, si nosotros nos paramos cerca de un vehículo, el carro va a tener una cierta dimensión. Bien, así que nosotros podemos ver qué tan largo es, qué tan ancho es, qué tan alto es. Y la mente, una de las cosas que hace es que compara para ver más o menos de qué dimensión se trata. Eso lo hace la mente. Así que, por ejemplo, cuando nosotros nos comparamos con un vehículo, dependiendo del tamaño del vehículo, pero vamos a verlo como algo más grande que nosotros. Muy bien, imagínate que está parado cerca de una camioneta, pues obviamente vas a verte más pequeño que eso. Sin embargo, si cambias la perspectiva, esto en la mente cambia. Por ejemplo, no es lo mismo ver un carro acá a que si yo me subo a un edificio de 10 pisos y miro la misma camioneta, ya no se ve del mismo tamaño. La pregunta es, ¿el tamaño cambió? Pero la perspectiva sí. Ahora, piénsalo de esta manera. ¿Por qué elevar nuestros pensamientos pasa por cambiar nuestra perspectiva de la vida? Porque mira esto, un problema puede verse en una dimensión X cuando yo estoy muy cerca. Es más, hay problemas que cuando yo estoy cerca de ellos parecen más grandes que yo. Pueden parecer más grandes que tú, ¿cierto? Pero cuando tú logras elevarte a una posición más alta y cambias la perspectiva, el problema no cambió, pero se ve más pequeño. ¿Sabes que hubo gente en la Biblia que experimentó eso? Por ejemplo, cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, todos veían al gigante y les daba miedo enfrentarlo porque parecía más grande que ellos. Sin embargo, cuando David se enfrenta al gigante, una de las cosas que le dice es esta: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti, y ahí cambió la perspectiva. Porque dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, no te estoy viendo desde mi perspectiva, sino que te estoy viendo desde la perspectiva del que tú has retado. Porque tú no has retado al ejército de Israel, le dijo, tú has retado al Dios de Israel. Y por eso entonces, cuando la perspectiva cambió, el problema se hizo más pequeño. Y podemos mencionar tantos ejemplos de este tipo. Ahora, mira lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Yo quiero en cada punto de estos mirar que hay ciertas cosas que cuando esto cambia, nos libera de algo. Es decir, cuando hay cosas que nos impiden vivir la vida de cierta manera porque hay cosas que de una u otra forma como que obstaculizan nuestra fe, obstaculizan nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos eso, hay algo de lo que nos liberamos. Por ejemplo, a veces podemos estar en preocupaciones excesivas, en ansiedades. Mira, muchas de las enfermedades, es más, un estudio que revela que más del 95% de las personas que van a un médico por una enfermedad, esta está vinculada al estrés. Pero el estrés está vinculado, ¿sabes a qué? A la manera como percibimos las cosas, la manera de pensar. Porque aún la mente tiene la capacidad para hacer que tu cuerpo reaccione de cierta manera. Así que
Cuando nosotros nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos estresados, cuando sentimos que las cosas están saliendo del control, cuando sentimos que no vamos a poder llevar adelante algunas de estas cosas, salir de alguna situación, hay que preguntarse, ¿desde qué perspectiva yo estoy mirando esto? Y mira lo que ocurre. Cuando nosotros dejamos de ver las cosas a la manera del mundo y comenzamos a verlas a la manera de Dios, lo cual Dios nos ha capacitado para eso, eso nos libera entonces de la limitación de los pensamientos terrenales, nos libera de las preocupaciones excesivas. Nos preocupan cosas, pero cuando las vemos desde esta perspectiva, como que la paz de Dios es la que comienza a gobernar nuestros corazones. Y créeme esto, Dios nos diseñó para que pudiéramos vivir de esa manera. Cuando ves algo, cuando tengas la perspectiva de que algo es demasiado grande para ti, ¿qué te animo? Sepárate un poco, míralo desde otro ángulo y en especial, míralo desde arriba. ¿Y por qué tenemos la capacidad para mirarlo desde arriba? Porque si estás en Cristo, ese es tu lugar. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué significa? En Cristo tú recibes una vida superior, pero tu mente no se puede quedar en un nivel y tu vida estar en otra. Tu mente tiene que seguir entonces esa vida que de Dios has recibido. Y una manera de hacerlo es cambiando nuestra perspectiva. ¿Por qué? Ya que la sabiduría humana es limitada y terrenal y la sabiduría divina es infinita y trascendente. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo humano y lo débil de Dios es más fuerte que lo humano. En otras palabras, como diciendo, lo más insensato que Dios puede hacer es más sabio que lo que el más sabio de nosotros puede hacer. No que Dios sea insensato, sino que lo que está diciendo es, mira, Dios es tan sabio que el más sabio de nosotros no le llega ni a lo más insensato de Él. Dios es tan fuerte que ni lo más débil de Dios se compara con lo más fuerte de cualquier persona. Lo que significa es que si nosotros vamos a vivir la vida, si nosotros vamos a afrontar las situaciones de la vida, cuando nos ponemos desde la perspectiva de Dios, entonces la sabiduría de Dios nos guiará y la fortaleza de Dios estará con nosotros. Amén. Ahora mira algo más. ¿Qué otra cosa nos ayuda para tener un pensamiento más elevado? Número 2, practicando el amor incondicional. Cuando practicamos el amor incondicional, porque alguien que ama incondicionalmente es Dios. Miren cómo lo dice la carta a los Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. Dice, así, arraigados y cimentados, dice, en amor, podrán comprender junto a todos los santos cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. En otras palabras, Dios ama a cada persona sin condiciones. El amor incondicional de Dios es eso. Dios no te ama por algo que tú hagas. Dios no te ama solo si te portas bien. No. Dios te ama sin condiciones. Muy bien. Es más, Dios te ama antes de que nacieras. Porque dice, con amor eterno les he amado. Significa que antes de que fuéramos una realidad viviente, ya Dios había decidido amarnos y amarnos incondicionalmente. Ahora, eso lo sabemos en relación a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Y cuántos se saben amados por Dios incondicionalmente? Amén. Que no es algo que yo haga. Hoy podemos decirle, Señor, gracias por tu inefable gracia. Porque es por gracia que hemos recibido esto. Ahora, el punto no es ese. El punto en este particular es, pero nosotros podemos amar de esa manera. Porque sabemos que Dios lo hace. La pregunta es, si vamos a elevar nuestro pensamiento, una de las cosas que necesitamos preguntarnos es, ¿amo incondicionalmente? ¿Qué te parece si te lo haces con las personas que te rodean? Por ejemplo, estás casado, pregúntate para ti mismo, ¿amas a tu cónyuge incondicionalmente?
O a tus hijos, los amas incondicionalmente. A tus amigos, los amas incondicionalmente. Hasta ahí está fácil, ¿sabes? Un poco difícil, pero no tanto. Pero Jesús va un poquito más allá y dice, amen aún a sus enemigos. La pregunta es, ¿eres capaz de amar a tus enemigos incondicionalmente? Significa que no depende de lo que ellos hagan, sino de la decisión que tú has tomado. Ahí se complica, ¿cierto? Es más, se complica en toda etapa y con toda persona. Mire, nos pasa que a veces en nuestra manera humana de pensar, la forma como piensa el mundo es esta. Ha oído gente que dice, no, yo no lo llamé en cumpleaños porque él no me llamó a mí. ¿Qué está diciendo? Hay una condición para yo amarte. Bien. No, yo a él no lo ayudo porque ese no ayuda a nadie. ¿Qué está diciendo? Debes ganarte que yo haga algo por ti. Ahora, quizás con gente que nos rodea, gente que vemos circunstancialmente, no hay tanto problema. Pero imagínate un hijo creciendo en un hogar donde el padre pone condiciones para que él se sienta amado y valorado por él. Imagínate un matrimonio donde el cónyuge siente que necesita hacer algo para que la persona pueda llegar a amarla y serle fiel. Mira la diferencia que hay. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros elevamos nuestro pensamiento? Amar incondicionalmente es una manera elevada de pensar. Es una manera superior de pensar. El amor no solamente se trata de algo romántico, que lo incluye. Por supuesto, llevar flores el día de un momento en especial está muy bien, claro que sí. Está bien. Sin embargo, el amor va mucho más allá y el amor incondicional va mucho más allá. Por ejemplo, la Biblia dice, el amor es sufrido. Significa que una pareja, por ejemplo, llega a tener a un hijo con un determinado síndrome y las estadísticas dicen que ellos tienen altas posibilidades de terminar separados. Bien, por la situación de ese hijo. Pero una persona que ama incondicionalmente, incluso en esa situación puede decir, no, es que yo no decidí amarte si las cosas iban bien. Yo decidí amarte con amor incondicional. ¿Ve la diferencia? Y eso es una manera mucho más elevada, es mucho más elevada, porque la amistad cobra un sentido diferente cuando las personas se saben amadas, no por lo que hacen, sino porque la otra persona ha decidido hacerlo. Y Dios lo hace de esa forma. Ahora, no significa que el que ama simplemente deja pasar las cosas malas. No, Dios al que ama corrige. Dios desea, por ejemplo, que a nosotros nos vaya bien. Él desea que nosotros podamos crecer. Él no desea que nosotros vivamos pegados en situaciones que son malas para nosotros. No, Él nos enseña, pero no depende de eso para que su amor se muestre para nosotros. Y es una manera mucho más alta para pensar. ¿De qué nos libera el amor incondicional? Del juicio y la crítica hacia los demás. Una persona que ama queda libre en su mente de criticar a los demás. ¿Por qué? Porque de una u otra forma entiende que la persona puede cometer errores y no por eso tengo que juzgarla. Y no por eso tengo que condenarla. Que no por eso tengo que criticarla. Pero si se dan cuenta, no es la manera del mundo. No es la manera de este sistema. ¿Saben por qué la gente guarda tantos secretos? Por miedo a ser criticada y juzgada. En una sociedad donde ponemos nuestra mejor cara para tomarnos un selfie, aunque en el corazón se lleve una cruz. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Es una sociedad que vive con miedo a ser rechazada. Una sociedad que vive con miedo a no ser tomada en cuenta, a ser juzgada y criticada. Una sociedad que vive en ansiedad, por eso, con el cortisol alto y el estrés a niveles altos, porque desde pensar que la competencia puede ser mejor o que las personas
pueden criticar una decisión que tomo. E incluso hay personas que por esta causa terminan paralizadas, sin poder tomar decisiones por el miedo a ser criticados y juzgados. Ahora, cuando nuestro amor es incondicional, ¿sabes qué? Eso nos libera de criticar y juzgar a la gente, porque entendemos que la gente puede cometer errores. Por eso entonces, eso nos libera. Mira, de algo más que nos libera. El amor incondicional nos libera del resentimiento, nos hace dejar atrás el resentimiento y el egoísmo que limitan nuestro crecimiento espiritual. El resentimiento y el egoísmo quedan a un lado. ¿Por qué? Porque si amo a alguien, sé que esa persona va a equivocarse cuando toma algunas decisiones que me afectan. Entonces, en lugar de quedar enganchado al resentimiento, decido creer que lo que estoy haciendo con la persona es amarla. Y eso es liberador, ¿sabe? ¿Ha tratado de dormir cuando está resentido con alguien? Eso es terrible. Mire, uno no puede ni lavar los platos cuando uno anda resentido. Ahí uno está con la mente. Sí, ¿le ha pasado? Es liberador también decirlo, ¿sabe? Sí. Es decir, aquello que esperábamos de alguien y no lo hizo, aquello que alguien tenía que darnos y no nos los dio, aquello que no cumplió, en fin. Y entonces comienza esto a pasarnos facturas y comenzamos a afectarnos. Gente, la verdad es que una de las cosas que he pensado es esta: no vale la pena que nosotros desgastemos nuestra vida y que expongamos nuestra salud por cosas como esas. Al contrario, el amor es saludable, amar es saludable, amar nos permite disfrutar más de la vida, disfrutar más de las relaciones, disfrutar más de la gente y sobre todo disfrutar más de nuestra vida. El que ama, mira, aún el cuerpo entra en un equilibrio tal que hasta el corazón late como debe. El que está resentido anda con el corazón acelerado. Sí. Y si ve a la otra persona, peor todavía. Las oraciones son: Señor, que no lo encuentre. Porque donde lo encuentre, Señor. Si ese es nuestro pensamiento, el amor incondicional nos libera de eso. Mira algo más. ¿Cómo elevamos nuestro pensamiento? Decidiendo perdonar. Es una decisión que Dios toma porque tiene un pensamiento más elevado. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando nos sumergimos en los pensamientos de perdón de Dios, eso generará un impacto en nuestras vidas. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y muchas de las cosas que nosotros enfrentamos y cosas que afectan nuestra vida están vinculadas a la falta de perdón. Pero unas cosas buenas de la vida, muchas de esas cosas están vinculadas a perdonar, a tomar la decisión de perdonar, de pasar por alto las ofensas, de pasar por alto las faltas y decidir entonces pensar de una manera superior. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sean amables y compasivos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En este caso, el perdón no es sencillo desde la perspectiva humana, porque el ser humano es rencoroso, forma parte de la naturaleza caída. El ser humano quiere llevar cuentas del pasado, pero mira lo que hace el perdón. Una de las cosas que hace es que te libera del pasado. ¿Y por qué esto es importante? Porque el pasado no puede cambiarse. Al pasado no se le puede hacer nada ya. Como si tuviésemos poder sobre el pasado. ¿Sabes qué hace el perdón? Nos libera del pasado. Porque lo que dice es: no tomé la mejor decisión, pero yo he sido perdonado por eso. Así que ya no vivo de acuerdo al pasado, sino de acuerdo a mi presente y la esperanza eterna que tengo en Cristo. Ahora, nos libera no solamente en relación a nosotros, sino en relación a otras personas. Ya decíamos que las personas pueden equivocarse. ¿Y qué pasa cuando la gente se equivoca ofendiéndonos, faltándonos?
¿Te has sentido ofendido por alguien alguna vez? ¿Has sentido que alguien te ha defraudado? Y de paso, hay gente que defrauda, hay gente que ofende y como que ni cuenta se da. Ellos duermen como pajaritos. Y uno ahí en la cama dándole vuelta. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me hizo aquello? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? El perdón lo que hace es que te libera de ese pasado. Y créeme, todo lo que sucedió está en el pasado. No importa si hace un minuto atrás o hace 30 años atrás. Ya está en el pasado. Y la puerta de salida en relación a eso es el perdón. El perdón te libera de cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado. Y si ya vivir la vida presente puede ser difícil, imagínate vivir la vida de hoy y la de ayer y la de anteayer y 20 años atrás, cargando con todo eso todos los días. Por eso Jesús dijo, no, tranquilo, perdonen a la gente sus ofensas, perdónenle. ¿Y sabes cuál es el mejor momento para perdonar? Justo cuando la ofensa se presenta. Y eso lo aprendemos de Jesús mismo, cuando en la cruz dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Nos soltamos de estas cosas. Queridos, esas cosas pueden afectar nuestras vidas, como por ejemplo el odio, la venganza. Esas frases que algunas personas tienen que, me las va a pagar. No sé cuándo ni cómo, pero de que me las paga, me las paga. ¿Sabes con qué? No solamente es que no nos las está pagando, es que se las estamos pagando nosotros con la vida. El odio y el resentimiento nos roba tiempo valioso. Mientras yo preparaba todo esto, meditaba y el Señor me hacía ver algo. Decía, Eliezer, tienes recursos valiosos que yo te he entregado. Úsalos bien. ¿Vas a usar el tiempo para andar amargado? ¿Vas a usar el tiempo para andar odiando a la gente? Cada segundo cuenta. Cada minuto de la vida cuenta. Si quieres valorar, si quieres entender el valor que tiene el tiempo, dice, si quieres entender cuánto vale un año, pregúntale a un muchacho que perdió su año escolar. Si quieres valorar cuánto vale un mes, pregúntale a una mamá de un niño prematuro. Decía, si quieres preguntarte cuánto vale una semana, pregúntale al editor de un periódico semanal qué valor tiene una semana. Si quieres preguntarle o saber cuánto vale una hora, pregúntale a una pareja que ha estado separada y ya pronto va a reencontrarse, cuánto vale una hora de espera. Y decía, y si quieres saber cuánto vale un minuto, pregúntale a alguien que perdió el autobús o el avión. Y si quieres saber cuánto vale un segundo, pregúntale al que ganó la medalla de plata en una olimpiada. La vida tiene un valor. El tiempo tiene un valor. Que es importante desprendernos lo más pronto posible de aquellas cosas que nos consumen ese valor, que nos consumen ese tiempo, pero que no aportan nada para la vida que Dios nos ha entregado. No podemos pasar enganchados 10 años con un hermano que nos hizo algo. Pero si eso ha ocurrido y estás en esa situación, dile, Señor, hasta hoy, ni un segundo más, ni un minuto más. Ya, no quiero seguir ocupando mi vida y desgastando no solo mi tiempo, mi energía, mi salud en esto. Ya no quiero pagarle a la gente con venganza, una venganza que lo único que produce es gastritis en mí.
Una venganza que lo que hace es que mi tensión se suba. Y aún en otras áreas, nuestra vida cotidiana. Sí, hay una persona que te defraudó, quizá se quedó con tu negocio, pero ya hay que perdonarlo. Pero eso es de un pensamiento más elevado. Si lo haces a la manera del mundo, no podrás hacerlo. Pero si logras que tu pensamiento se ponga al nivel de tu vida en Cristo, verás que eso es posible. Y no solamente es posible, sino que es salud para nosotros también. Es bendición para nosotros. Porque Dios no nos va a pedir que hagamos algo a menos que ese algo nos bendiga. Mira algo más. Si queremos elevar nuestro pensamiento, voy a ir rápidamente con dos más. Viviendo según el propósito eterno. Viviendo según el propósito eterno. Cuando comprendemos el propósito eterno de Dios y su papel en nuestras vidas, ocurren una serie de cosas bien interesantes. Mira lo que dice. Hay una porción de la Escritura en Isaías 46:10 que es bien interesante. Quiero que le preste atención a esto porque es muy revelador para nuestra vida. Mira lo que dice. Está hablando Dios a través del profeta Isaías y dice: yo anuncio el fin desde el principio y desde mucho tiempo atrás, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me complace. Yo quiero que lo leamos otra vez y préstele atención a las palabras. Mira lo que dice. Está hablando Dios. Yo anuncio el fin desde el principio y desde mucho tiempo atrás lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me complace. Yo voy a comenzar con la segunda parte. Mira lo que dice. Llevaré a cabo todo lo que me complace. Mira la determinación de Dios. Dice, yo cumpliré mi propósito, se permanecerá de pie, pero ¿qué es lo que haré? Haré lo que me complace. Se dice fácil, pero piénsalo. Imagínate que tú y yo tomemos esa decisión. Vivir de acuerdo a un propósito y decir, haré lo que me complace. ¿Sabes cuánta gente dejaría su trabajo? Para buscar otro que le produzca placer, que pueda disfrutar. Pero ¿sabes qué dice el mundo? El mundo dice, no, aquí estamos. Y una frase muy nuestra es, bueno, agarrando aunque sea fallo. Yo quería ser astronauta, pero bueno, yo lo que soy es tal cosa. Bien, ahora, Dios no funciona de esa manera. Dios dice, yo tengo un propósito, me trazo el propósito, lo mantengo en pie toda mi vida, que es eterna, y hago aquello que me complace. ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque la Biblia dice que Él se complace en amarte. Dios no lo hace por obligación, lo hace porque lo disfruta, porque se complace en amar, porque se complace en perdonar, porque se complace en salvar. Y ese es parte de su propósito. Ahora, no estamos hablando de sus pensamientos, estamos hablando de los nuestros. Ahora, mira lo primero entonces que dice. Yo anuncio el fin desde el principio. Aquí vamos a la primera parte. Esto es muy interesante porque va a estar unido a esto. Mira lo que él dice. Antes de que algo suceda, yo lo digo. ¿Y después a qué me dedico? A caminar en pro de aquello que ya he dicho. Porque algunas personas creen que la palabra dicha de Dios es como algo místico, es como algo así súper espiritual, que cuando Él la dice, entonces tiene que hacerse. El asunto es esto. Mira, la fidelidad de Dios cobra un sentido diferente cuando entiendes que Él lo que dice lo cumple. Por eso es fiel porque una vez que Él dice que va a hacer algo, Él no duda, lo hace. Ahora, piensa en tu manera de vivir. Piensa en tu manera de actuar, en tu manera de pensar. Incorpora eso a tu pensamiento, que es una manera de pensar más elevada. Imagínate que tú y yo no vayamos por la vida así como que, bueno, mañana veré qué hago. Sino, primero hablo lo que voy a hacer y luego transito hacia ese algo que antes he dicho. Eso nos hará aún estar más confiados, nos hará ser más efectivos aún en lo que hacemos. Bien,
porque estoy transitando según un propósito que ya he hablado. No vivo de acuerdo a circunstancias, sino que vivo de acuerdo a una verdad declarada. Bien, sabes que la fe es eso. La fe es cuando yo logro decir algo y luego transitar en relación a ese algo que he creído y por cuanto he hablado. Bien, quiero explicarlo con un ejemplo, porque esto es muy revelador. Cuando alguien tiene un propósito, ¿a qué te animo? Declara lo que tú vas a hacer. No de forma misteriosa, mística, como que bueno, algo va a ocurrir. No, traza una ruta, traza una línea. ¿Para quién? Para la mente, para los pensamientos. La mente va a encontrar la forma de llevarte ahí. Lo que haya que alinear, Dios lo alineará para que puedas llegar a ese lugar que antes has declarado. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Si yo me levanto una mañana y digo, bueno, vamos a ver qué nos depara el día hoy, estoy frito. La mente no sabe qué hacer, porque si lo que me depara es que me chocaron el carro, por ahí me va a llevar la mente. Pero si ya de antemano, la Biblia dice, un día emite palabra a otro día y una noche declara a la otra, una noche declara a la otra noche sabiduría. Bien. En este caso, cuando yo me digo a mí mismo qué es lo que va a hacer y camino en pro de eso, si yo digo, mañana voy a ir a hacer X o Y cosa en tal lugar, ¿cree que si el carro me amanece chocado, eso me va a detener? No, porque yo no me levanté a reparar el carro, yo me levanté a hacer algo. Bien, pero si yo no tengo una meta establecida, cualquier situación o circunstancia que se presente ocupará mi vida, ocupará mi tiempo y al final sentiré que no estoy yendo para ninguna parte. Y a veces nos encontramos así, como si estuviésemos dando vueltas en el mismo círculo, haciendo la misma rutina y sintiendo que no estamos yendo a ninguna parte porque no tenemos un propósito definido. A veces nos pasamos orando para que Dios nos muestre un propósito y Dios lo que nos enseña esta mañana con esta porción es esto: declara tu propósito y camina en pro de él. Y las circunstancias que te rodean no podrán detenerte para alcanzar aquello que es tu propósito. Con más o menos tiempo, eso es lo que llegará a suceder. Pero eso es una mente más alta. Creyendo la verdad revelada, elevas tus pensamientos también. Cuando exploramos la verdad, que en Cristo es una verdad encarnada, porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también dice Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿sabes a qué estamos viviendo? Aquí estamos viniendo a la verdad. Vivir de acuerdo a la verdad es un pensamiento o una manera de pensar elevada. Vivir de acuerdo a la verdad, pero no siempre es fácil. A veces nosotros tenemos autoengaños y la manera de identificar esto es comparándolo con las verdades de Dios. Dios ha dicho cosas en relación a ti. Y si a Dios verás y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Así que lo que Dios dice en relación a ti es verdadero. Y si alguien dice algo diferente, no es cierto. Y vivir de acuerdo a la verdad. Por ejemplo, la Escritura dice que tu prosperidad no viene de tu esfuerzo, sino de la bendición que reposa de parte de Dios en ti. Lo hemos oído, ¿cierto? Pero ¿sabes cuál es el engaño que a veces tenemos? Que si me esfuerzo más, me irá mejor. Y a veces nos esforzamos tanto que en lugar de irnos mejor, terminamos resintiéndonos en algún área de nuestra vida. Pero cuando alineamos nuestro pensamiento a la verdad, damos nuestro mejor trabajo, pero confiamos en que la provisión y la prosperidad no viene de mi trabajo, viene del Dios que ha decidido prosperar mi vida. Alguna persona puede llegar a pensar, no, yo creo que no prosperaré.
Mira, mi familia no prosperó. Vengo de un hogar donde pasaba tal cosa y pasaba cual cosa. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que Dios te ha dado la capacidad para prosperar en Cristo. Tienes la capacidad de hacerlo. Y esa es una verdad que nadie puede cambiar. El asunto es, ¿vivo de acuerdo a esa verdad? ¿Puedo vivir de acuerdo a esa verdad? Hay tantas cosas que la vida trae. Hay tantas cosas que tú y yo tenemos que vivir. Aquí hay hombres que están tratando de llevar adelante un negocio, tratando de llevar adelante un trabajo, tratando de llevar adelante a su familia. Bien, y algunas veces te vas a encontrar pensando cosas que no son ciertas. Pero cuando decides elevar tu pensamiento, recuerda esto, hay que pensar es la verdad. Y alinear nuestra vida a esa verdad. Y hay cosas que hasta nos engañamos. Por ejemplo, la gente está, no, yo estoy orando para que el mundo cambie, para que haya paz. No, esa no es la verdad. El mundo va de mal en peor hasta su destrucción. Eso es una cosa que ya la Biblia dice. Este mundo va a ser destruido. ¿Ya lo sabían? ¿Y por qué oramos para que el Señor lo... Ahora, ¿cómo afecta eso mi vida? Claro, si yo me levanto el lunes creyendo que el mundo va a ser mejor, estoy esperando que algo cambie para que mi vida cambie. Pero cuando entiendo que eso no es lo que ocurrirá, el cambio que ha ocurrido ya ha ocurrido en mi vida en Cristo Jesús. Y no dependo de que algo cambie, sino dependo de que ya Dios ha cambiado mi vida, me ha dado una vida nueva en Cristo y puedo vivir, aunque en el mundo tenga aflicciones, confío que ya yo he vencido a ese mundo. Y esa verdad me hace libre, esa verdad me permite vivir en libertad. Un muchacho quiere casarse, una chica quiere casarse y están esperando que la situación económica cambie para poder hacerlo. Pero si esperas que las cosas fuera de ti cambien, nunca lo harás. ¿Alguien ha tenido la sensación de que las cosas antes eran más fáciles? Pregúntele al que vivió antes de eso para que se dé cuenta que esa situación solo es como una arruga que se corre. Los que estamos casados aquí, ¿todas las condiciones estaban dadas acá para que se casaran? No, esa es la verdad. Dígame si se casaron en el 58. Hermano Elidio y hermana Sara dice que se casaron el día que tumbaron a Marco Pérez Jiménez. ¿Cree que las condiciones tienen que cambiar para eso? Chicos, tu vida no depende de las situaciones, no depende de las circunstancias. Hay una verdad superior que pesa sobre ti y es esta. Quien encuentra esposa encuentra el bien y goza del favor de Dios. Tomamos decisiones, trazamos una ruta, nos decimos la verdad y transitamos en relación a ellos porque no somos la última generación que ya no verá la gloria de Dios, sino al contrario, somos la generación que más ha visto y verá la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Y transitar de acuerdo a esa verdad nos permite entonces vivir en libertad. Y eso nos ayuda a elevar nuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias esta mañana. Gracias porque hoy una vez más tu palabra nos hace pensar, tu palabra nos hace vivir, tu palabra nos alimenta, Señor. Nos hace ver lo importante que somos para ti, Señor. Pero también nos muestra el camino, la ruta que nosotros podemos andar. Por eso hoy te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Padre eterno, tú nos conoces y sabes en qué áreas necesitamos elevar nuestra manera de pensar. ¿En qué áreas necesitamos pensar como tú piensas, oh Dios, para poder vivir como tú vives? Por eso, Señor, hoy pedimos que a través de tu Espíritu Santo puedas afirmar eso en nuestras vidas y en nuestros corazones, oh Dios.
en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si hay alguna decisión que tomar, si hay alguna ruta que trazar, danos de tu sabiduría, Señor, para poder hacerlo. Si hay alguna cosa que hay que corregir, ayúdanos, oh Dios, para poder hacerlo. Haznos consciente de aquello que nosotros necesitamos para lograr estos propósitos en nuestra vida, Señor. Gracias, oramos en tu nombre.